Esta historia es antigua, casi 15 años en este momento. Hasta el día de hoy sigue siendo probablemente el acontecimiento más inexplicable de toda mi vida. Aquellos que lo presenciaron rara vez, o nunca, hablan de ello. Todos estos años después, todavía no estoy seguro de qué hacer con él, así que pensé que publicarlo aquí podría conducir a algunas respuestas. Yo estaba en 6º grado en ese momento, pero mi recuerdo del día es tan vívido ahora como lo fue entonces, para mi desgracia. Desde entonces, he sufrido pesadillas de forma intermitente, y es posible que nunca se conozca el verdadero alcance de mi bienestar mental. Empezó como cualquier otro día, caminando malhumorado para coger el autobús escolar y casi perdiéndolo, como es habitual. Era mediados de septiembre, con vientos templados y el reconfortante calor conocido de principios de otoño. El lugar donde crecí era una pequeña ciudad del medio oeste en el centro de Estados Unidos. En toda la escuela solo había unos 200 niños de primero a octavo curso, y en mi autobús solo íbamos unos 20 a 30. Mis amigos Scotty y Lamar se subieron en la segunda parada y los tres discutimos sobre las cartas de Yu-Gi-Oh! Durante la mayor parte del camino a la escuela. Puede que la mayor parte de esto sea irrelevante, pero creo que es importante destacar lo aburrido y rutinario que empezó todo el día. Eso hizo que lo que ocurrió después fuera mucho más extraño. No fue hasta el almuerzo que finalmente sucedió algo. Había quedado con Scotty, Lamar y algunos otros amigos. Después de comer, formamos un grupo y salimos al campo de césped para jugar nuestra variante de fútbol. El estilo que jugábamos era conocido como untar al ciervo, siendo ciervo en realidad una palabra diferente, que rima y que puede hacer que me cancelen por decirla hoy en día. Para los que no lo sepan, era básicamente fútbol americano, pero con más angustia juvenil. Alguien lanzaba el balón y quien lo recibía corría sin rumbo mientras rezaba al buen Señor mientras todos los demás intentaban destruirlo. Como se puede imaginar, esto dio lugar a muchas peleas y a que muchos de nosotros fuéramos suspendidos a lo largo de los años, y aún así seguimos jugando porque éramos unos escolares idiotas. Así que uno de los niños la lanza y un chico llamado Robert la atrapa. Hizo como 3 pasos antes de ser golpeado por como 5 niños para la risa y las muecas de todos los demás. Las cosas siguieron así durante un rato, y en algún momento Kyle recibió el balón. Kyle era como el mejor lanzador en términos de distancia, pero saber en qué dirección iría era una incógnita. Así que Kyle la bota, y vemos cómo se eleva a la izquierda y se adentra en el bosque. Nuestra escuela estaba en medio de un gran campo, y el improvisado campo de fútbol estaba justo al lado del bosque que lo rodeaba a unos 200 metros. Buen trabajo, Kyle, idiota. Otro chico, Preston, se burló. Kyle se limitó a reírse y le hizo un gesto de desprecio mientras corría hacia la línea de árboles para recuperarla. Lo alcanzó un momento después y comenzó a buscar lentamente en el bosque mientras el resto esperábamos. Observé cómo miraba a su alrededor y, de repente, se quedó paralizado. Todo su cuerpo se puso rígido como una tabla y se quedó mirando durante unos 10 segundos antes de que alguien le gritara que se diera prisa. Kyle no se movió, ni reaccionó al insulto de ninguna manera. Pasaron unos segundos más antes de que se volviera lentamente hacia nosotros. Fue entonces cuando me di cuenta de la expresión de boca floja y ojos abiertos en su cara. Maldito Kyle, ¿te has cagado en los pantalones o algo así? Dijo otro chico, Carlos, con una carcajada, pero la expresión de Kyle no decayó. Entonces miró rápidamente hacia el bosque. Una fracción de segundo más tarde, cayó de espaldas, revolviéndose hacia atrás y murmurando frenéticamente. No, a la mierda, hombre, a la mierda. Se encontró con un coro de risas de los demás. Sin detenerse en absoluto, Kyle se limitó a caminar rápidamente hacia la escuela sin decir nada más. Los demás hicieron bromas y se rieron, pero su reacción me inquietó mucho. El horror en su rostro parecía genuino y nunca lo había visto así. Kyle era de los que nunca parecían tener miedo de nada, y verlo reaccionar así era francamente preocupante. Scotty y yo nos acercamos en silencio al lugar al que se había dirigido Kyle, ambos un poco indecisos. El resto del grupo se había quedado en silencio, con una conversación en voz baja detrás de nosotros. Una vez que llegamos a la arboleda nos asomamos lentamente al interior. Casi de inmediato divisé el balón de fútbol a unos 10 metros de distancia, pero no había señales de nada fuera de lo común. Había estado en esa zona del bosque cientos de veces antes y nada parecía diferente.
Nada obvio que hubiera asustado a Cail de esa manera, pero aún así sentí que los pelos de la nuca se me erizaban. Era una sensación muy extraña, pero me encogí de hombros. Ignorándolos, entré para coger la pelota. En cuanto mi mano la tocó, algo cambió. Todavía no he encontrado la mejor manera de describirlo, pero lo más parecido es como cuando un avión se despresuriza. Mis oídos estallaron y mi equilibrio pareció desbaratado durante una fracción de segundo. Fue una sensación muy extraña y me golpeó completamente de la nada. Tras detenerme un momento para confirmar que no estaba a punto de desmayarme o algo así, cogí la pelota y me puse de pie. En cuanto lo hice, sentí algo en la nuca. Aire caliente que llegaba en ondas rítmicas y rancias, como si alguien estuviera literalmente respirando en mi cuello. Me giré de nuevo, con el corazón acelerado en el pecho. No había nada detrás de mí, aparte de Scotty, que estaba de pie y me miraba inquieto. ¿Estás bien, amigo? Preguntó. A decir verdad, no sabía si lo estaba o no, o cómo explicar lo que acababa de suceder, pero asentí de todos modos. Una parte de mí se preguntaba si era solo ansiedad o algo así, pero realmente no sabía qué pensar. Sin embargo, como chico joven en la escuela secundaria, admitir el miedo era un suicidio social y no era algo que fuera a hacer. ¿No viste nada detrás de mí? ¿No es así? Scotty me echó una mirada curiosa. No. ¿Por qué? Tenía claro que no estaba tumbado, y estaba de pie demasiado lejos para que hubiera sido él quien se metiera conmigo de alguna manera. Además, no oí ningún paso detrás de mí, y si hubiera sido él, los montones de hojas en el suelo me habrían delatado. Con un escalofrío incierto, me encogí de hombros lo mejor que pude, y los dos volvimos a los demás con la pelota. No jugué mucho después de eso, ya que mi mente estaba repentinamente convencida de que algo estaba muy mal, pero no podía precisarlo. Tenía la sensación de que alguien nos observaba, bien escondido entre los árboles. Finalmente, decidí ir a buscar a Cail, pero el timbre sonó antes de que pudiera hacerlo. La clase de matemáticas era la siguiente y pasé la mayor parte de ella intentando olvidar esa sensación de nerviosismo y tranquilizarme. Las cosas transcurrieron con normalidad, pero al cabo de unos 20 minutos sentí que necesitaba orinar. La profesora me excusó para ir al baño y cogí el pase de pasillo de su mesa al salir de la clase. Mientras avanzaba por el pasillo, me di cuenta de que el exterior se había oscurecido de repente. No tan oscuro como para ser de noche, pero sí como una espesa capa de nubes. Como el sol había brillado durante el almuerzo, también me pareció extraño, pero no le di mucha importancia. Como ya he mencionado, nuestra escuela era pequeña en términos de estudiantes y profesores, así que, por supuesto, el propio edificio no era una excepción. Solo tenía unos 75,000 pies cuadrados, es decir, unos 20,000 menos que un Walmart medio. Estaba a las afueras de nuestra ciudad y a unos 800 metros de la comisaría local. Las luces parpadeaban cuando estaba en el baño lavándome las manos. Una vez más, no es algo súper inusual, ya que la escuela era vieja y propensa a algún que otro percance eléctrico. Se estabilizaron un momento después y salí de nuevo al pasillo. En cuanto salí del baño, me quedé helado. La ventana exterior se había vuelto mucho más oscura que antes, como si de repente fuera de noche. Mi pensamiento inicial fue, guay, un eclipse solar, pero cuando alguien salió de la oficina, ese pensamiento se evaporó. Un hombre de mediana edad, que me resultaba familiar, entró en el pasillo, se dirigió a las puertas delanteras y las cerró rápidamente. Era el director de nuestra escuela, y cuando se giró para mirarme, de pie en el pasillo detrás de él, vi un terror inigualable grabado en su rostro. Vuelve a tu clase ahora. Dígale a su profesor el código plata. Mi corazón se hundió al escuchar las palabras y me di cuenta de la seriedad mortal de su voz. Sin mediar palabra, corrí hacia el aula, abriendo la puerta de golpe y entrando a toda prisa mientras echaba un último vistazo a mi espalda. Todo el entorno parecía haber cambiado en un instante y algo iba muy mal. Mi profesora, la señora Smith, me regañó en tono molesto cuando volví a entrar. Me aparté de la puerta y la miré fijamente. Su expresión pareció pasar lentamente de cruzada a visiblemente preocupada. Código plata, murmuré. Los ojos de la señora Smith se abrieron de par en par. Cierren la puerta. Todos al rincón, ahora. Ordenó. Los alumnos hicieron lo que se les pedía.
Se agruparon rápidamente en el rincón y se alejaron de la vista de la puerta. Cerré la puerta y la señora Smith se apresuró hacia mí para asegurarse de que estaba bien cerrada. Después se apresuró a volver a su escritorio, marcó algunos números en su teléfono y habló. Su voz sonó por el intercomunicador, reiterando la orden de cierre para todos los demás en la escuela. Todo el mundo se apiñó en las esquinas, fuera de la vista de la puerta. Toda la clase se agachó como habíamos practicado muchas veces antes. Una vez allí, la señora Smith apagó las luces y todo quedó en un inquietante silencio. En los momentos siguientes oímos los débiles sonidos de las aulas de al lado que probablemente hacían lo mismo, mientras todos nosotros conteníamos la respiración. La mayoría de los niños estadounidenses probablemente saben que el Código Plata es la alerta nacional que se da en caso de un tirador activo. Cualquiera que haya asistido a una escuela en los Estados Unidos probablemente recuerde haber practicado los simulacros de encierro en algún momento. Básicamente, toda la clase cierra las puertas y se esconde junta en un rincón. La única defensa es la puerta cerrada y la esperanza de que cualquier peligro que esté fuera no pueda entrar. ¿Qué has visto ahí fuera, Eric? Me susurró una de las chicas de la clase. La señora Smith nos hizo callar a los dos antes de que pudiera responder. Reflexioné sobre la misma pregunta en silencio mientras todos esperábamos. Los sonidos de las otras aulas pronto se silenciaron también. Todo el entorno quedó en un silencio inquietante mientras todos esperábamos como peces atrapados en un barril. Cuanto más pensaba en la reacción del director, menos sentido tenía. No había visto nada que indicara que había un tirador activo, y supuse que lo había hecho. Y, aún así, no tenía ninguna explicación de cómo las cosas se habían vuelto repentinamente tan oscuras. No era como si un tirador de la escuela pudiera afectar al tiempo, y las ventanas eran demasiado grandes para que alguien las hubiera cubierto tan rápidamente. Algo muy diferente estaba ocurriendo. Las luces del pasillo se apagaron unos minutos más tarde, dejándonos solos en el silencio y la repentina oscuridad total. Ni siquiera las ventanas del aula mostraban luz alguna del más allá, y la oscuridad se hizo tan densa que apenas podía ver mi propia mano frente a mi cara. Permanecimos así durante varios minutos antes de que se produjera una calamidad repentina. Sonó como el estallido de un cristal y el crujido de un metal. El corazón me latía en el pecho entonces, y los sonidos apagados de llanto y gemidos de los otros estudiantes me rodearon. La señora Smith nos hizo callar a todos, haciendo lo posible por mantener el orden. En ese momento mis ojos se habían adaptado un poco a la oscuridad y pude ver a la señora Smith mirando a través de las ventanas laterales de la puerta. Se hizo el silencio una vez más, un malestar persistente que duró varios minutos. De repente, la señora Smith soltó un jadeo y se apartó de la ventana. La vi llevarse el índice a los labios y pude ver cómo las lágrimas brillaban en sus ojos. De repente, la habitación empezó a iluminarse. Creí que la luz volvía a encenderse cuando me di cuenta de que la luz procedía en realidad de algo que estaba en el pasillo. Era una efervescencia brillante con un ligero tinte rojizo que brillaba suavemente. La luz parecía parpadear ligeramente, como la de una linterna que pierde potencia, pero de algún modo diferente. Desde entonces, he intentado reproducir esa luz utilizando otras fuentes de luz, pero nunca lo he conseguido. No era una linterna o una llama abierta lo que producía la luz, de eso estoy seguro, y no puedo decir con certeza qué era. Un sonido surgió junto con ella, como si se tratara de pasos húmedos y blandos, como si alguien estuviera caminando por un pantano. Se acercaron y la luz se hizo más brillante. En unos segundos parecía estar directamente frente a la puerta de la clase, y pude sentir literalmente que los otros estudiantes contenían la respiración. Un ligero golpe golpeó la puerta, y ninguno de nosotros se atrevió a hacer ruido. El pomo de la puerta se agitó ligeramente, pero desde nuestro punto de vista ninguno de nosotros pudo ver quién o qué había al otro lado. La luz parecía parpadear y cambiar de intensidad en el exterior, y se proyectaba a través de las ventanas en variaciones alteradas. Estábamos acurrucados perpendicularmente a la puerta, lo que significaba que la luz no podía alcanzarnos mientras permaneciera en el exterior. Solo podíamos escondernos allí y rezar en silencio para que lo que fuera que hacía la luz no entrara. Por algún milagro no lo hizo, y varios segundos más tarde el pomo que se movía dejó de sonar. Los pasos se alejaron y la luz se desvaneció. El alivio era palpable, pero no duró. Tal vez un minuto después, un grito repentino, agudo y penetrante sonó en el pasillo.
Un grito que parecía haberse cortado en su ápice. Los sonidos de una ligera escaramuza se sucedieron con choques y golpes. Terminó en pocos segundos y volvió el incómodo silencio. La situación se prolongó durante horas, mientras los demás estudiantes y yo nos escondíamos en la oscuridad. Oímos más gritos y otros ruidos en algunos momentos, pero lo que fuera que había fuera nunca volvió a nuestra puerta. En algún momento, la oscuridad del exterior finalmente cedió y parecía que el sol empezaba a salir. Sé que no fue así porque mi reloj de pulsera me dijo que eran poco antes de las 5 de la tarde. El hecho de que el sol siguiera en lo alto del cielo y no se acercara al horizonte parecía confirmar este descubrimiento. Unos minutos más tarde, se escuchan las sirenas de la policía. Decenas de policías, e incluso un equipo SWAT, rodearon el edificio poco después, sacándonos a todos del interior habitación por habitación. La sensación de alivio era indescriptible mientras nos sacaban, pero no sin una pizca de confusión. Varias ventanas y puertas estaban destrozadas y partes de los pasillos también habían sido dañadas, con partes del pasillo que incluso parecían fundidas. Algunas de las taquillas estaban desplomadas y malformadas, como si un intenso calor se hubiera concentrado en ellas. No sé cómo sería posible sin provocar un incendio, pero al parecer eso era lo que había ocurrido. Cuando por fin salí al exterior me encontré con mis padres esperándome junto a mi hermana mayor. Me abrazaron más fuerte que nunca, mientras decenas de otras familias a nuestro alrededor hacían lo mismo. Detrás de nosotros me di cuenta de que la policía estaba acordonando el colegio con barreras y cinta adhesiva, como si fuera la escena de un crimen. Interrogué a mis padres sobre lo que había pasado, pero no dijeron mucho. Volvimos a casa y dejamos que la policía llevara a cabo su investigación, y fue entonces cuando todo se volvió mucho más extraño. Más tarde, ese mismo día, empecé a sentir náuseas y procedí a vomitar bilis durante el resto de la noche. El dolor de cabeza que tuve entonces fue, con mucho, el peor que he experimentado nunca. Mis padres pensaron al principio que era una secuela del trauma, hasta que algunos de los otros padres dijeron que a sus hijos les había pasado lo mismo. Antes de que me diera cuenta de lo que estaba ocurriendo, aparecieron un montón de tipos con equipo de riesgo biológico. Me hicieron un montón de pruebas y me dijeron que mantuviera la calma. Mis padres y mi hermana fueron separados de mí y no los vi durante varios días después. La preocupación obvia era que yo y los otros niños que se sentían mal habíamos contraído algún tipo de virus, y con los acontecimientos anteriores en la escuela la gente estaba preocupada de que fuera algún tipo de ataque terrorista con armas biológicas. Por suerte, al día siguiente me desperté mucho mejor. El personal médico siguió haciendo pruebas, pero todo parecía relativamente normal. Finalmente, descubrieron que nuestra enfermedad no se debía a un agente vírico, una bacteria o un moho, sino a la exposición a la radiación. Por suerte, no fue suficiente para causar daños graves a largo plazo, pero, obviamente, explicarlo era un asunto totalmente distinto, que aún no hemos resuelto. Nuestra escuela estuvo cerrada durante casi un mes después de este suceso, lo que en aquel momento fue una noticia fantástica para mí. Una vez que se nos permitió volver a la escuela, no se nos dio ninguna explicación y básicamente se esperaba que olvidáramos lo sucedido. Nunca hubo informes de noticias, ni entrevistas o artículos de ningún tipo. Es como si todo el asunto nunca hubiera ocurrido, y si no fuera por los recuerdos de los que lo vivieron, no habría ningún registro en absoluto. Kyle, el mismo chico de antes, acabó por no presentarse a su clase de inglés justo después de la hora del almuerzo. Durante un tiempo la gente pensó que había tenido algo que ver con el encierro, y diablos, tal vez fue así, pero dudo que lo sepamos ahora. No se le ha vuelto a ver desde aquel día, hace ya casi 15 años, y no es el único. El director de nuestra escuela, el mismo tipo que yo había visto en el pasillo, junto con uno de los conserjes de la escuela también se desvanecieron, para no ser vistos nunca más. La policía no encontró cuerpos, ni pruebas de secuestro o conflicto físico, al menos no que estén dispuestos a admitir públicamente. No hay certificados de defunción de ninguno de ellos, y los tres figuran simplemente como desaparecidos, y dudo que eso vaya a cambiar pronto. He preguntado a mis padres sobre esto, y afirman que todo lo que la policía les dijo fue que un peligroso fugitivo había entrado en la escuela ese día. Un peligroso fugitivo que aparentemente era capaz de convocar eclipses, derretir taquillas y arrancar puertas metálicas de sus goznes. Por no hablar también de todo el asunto de la radiación. Esa es otra cosa también,
no hay registro de un eclipse solar en ese día, y he buscado en todos los lugares que se me ocurren. No se nos permitió acercarnos a la escuela durante las semanas siguientes. Los policías seccionaron las calles que conducían a ella, mientras otros patrullaban los bosques de los alrededores. En varias ocasiones vimos a tipos en Suburbans y furgonetas de carga oscurecidas conduciendo por allí, pero nunca se identificaron formalmente. Una vez escuché a mis padres hablando en aquella época, y recuerdo que mi padre le dijo a mi madre que no creía que la escuela volviera a abrir. Dijo que no le parecía que la policía estuviera llevando a cabo una investigación rutinaria, y le dijo que todo parecía más un encubrimiento que una escena del crimen. También les he preguntado más recientemente, pero parece que se han enterado de muy poco. También he compartido esta experiencia con ellos, y aunque están de acuerdo en que fue extraño y perturbador, no parecen tener más teorías. También he hablado con otros que estuvieron allí ese día, y he obtenido todo tipo de respuestas contradictorias. Lamar parece pensar que fuimos atacados por extraterrestres, mientras que Scotty parece pensar que toda nuestra escuela cayó en una dimensión separada durante un periodo de tiempo. Quizá haya una explicación lógica y aburrida para todo esto, pero aún no la he encontrado. Teniendo en cuenta el secretismo, la falta de cobertura y la forma en que se comportaron las autoridades, diría que es seguro concluir que ese día ocurrió algo fuera de lo normal, pero puede que nunca sepamos qué. Sea lo que sea, creo que Kyle lo vio, y creo que por eso se ha ido. Cuando la escuela finalmente reabrió, nunca se sintió igual. Terminamos ese año, pero no fue sin incidentes. Muchos estudiantes que conozco afirmaron haber visto cosas que no podían explicar en ese edificio, todo, desde fantasmas y demonios hasta animales salvajes. Algunos estudiantes incluso sufrieron crisis mentales y ataques de pánico mientras estaban en la vieja escuela. Incluso sé de al menos una chica que pasó un tiempo en una sala de psiquiatría después. Tal vez la mayor parte pueda atribuirse al trastorno de estrés postraumático relacionado con el encierro, o tal vez haya algo mucho más siniestro en juego. Las pesadillas y los ataques de parálisis del sueño me persiguieron durante años después de este suceso, y todavía los tengo de vez en cuando, incluso ahora. Nunca sé cómo describirlas, pero no se las desearía a nadie. Siempre he tenido la esperanza de que algún día pueda recordar este suceso en retrospectiva, y entender que solo me dio miedo porque era un niño, como si lo hubiera imaginado mal o no lo hubiera entendido. Todavía no puedo decir que entienda lo que pasó, pero no puedo evitar sentirme más preocupado ahora que entonces. De niño la vida sigue y se olvida, pero de adulto acabas rumiándolo una y otra vez, hasta llegar a una preocupante comprensión. Nosotros, como humanos, establecemos estos sistemas, formas de vida y zonas de confort, pero hay cosas ahí fuera que pueden y a veces se saltan todas ellas. Cosas que están mucho más allá de nuestra comprensión y contra las que tenemos poco poder, y a veces se nos muestra de primera mano de lo que esas cosas son realmente capaces.